En este caso vamos a ampliar cómo se hallan las reacciones en el plano YZ. Recordemos que FGT era la única componente que teníamos en este plano, correspondiente a la fuerza tangencial del engranaje. Lo primero que tenemos que hacer es definir un punto de referencia para calcular nuestra ecuación de momentos. En este caso llamaremos a este punto el punto A. A continuación planteamos sumatoria de momentos con respecto a positivos en el sentido de las manecillas del reloj igual a 0. Recordemos aquí el concepto o la regla de la mano derecha. ¿Qué pasa? Si yo tengo aquí un punto de referencia y aplico una fuerza perpendicular a una distancia d, la barra va a girar en este sentido, lo que corresponde en nuestro caso a un momento positivo. Nuevamente, yo tengo este punto de referencia A, una barra de longitud D, y aplico la misma fuerza F, pero en sentido contrario. La voy a llamar F'. La tendencia al giro de la barra va a venir en la dirección contraria, que correspondería al sentido de giro de las manecillas del reloj. En la convención que manejamos, este se considera negativo. Entonces, cuando la tendencia al giro de la fuerza con respecto al punto es contraria a las manecillas del reloj, positivo. Y si va en el sentido de las manecillas del reloj, el momento generado es negativo. Vámonos entonces acá a hablar sobre FGT. FGT genera una tendencia al giro del eje en este sentido. Por lo tanto, el momento es negativo. Por su parte, R2Y tiene una tendencia al giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que nosotros lo consideramos positivo. Ahora vamos a calcular momentos. Entonces, FGT genera un momento negativo, por lo tanto vamos a colocar 2 menos. La distancia, el momento, es igual al producto de la fuerza por la distancia. Así que el momento va a ser igual a FGT por 2, o lo que es lo mismo, 2FGT. Y ya analizamos esta fuerza. Nos queda pendiente R2Y. R2Y genera un momento positivo, por lo tanto aquí vamos a colocar más. El momento es igual al producto de la fuerza por la distancia, es decir, R2Y por 5, o lo que es lo mismo, 5 por R2Y. Y habíamos dicho que ya terminamos las fuerzas, ya terminamos con todas las fuerzas. R1Y no genera momento con respecto a A, porque imaginémonos aquí nuevamente la barra de longitud D que está apoyada en este punto. ¿Sí? Y yo le aplico una fuerza aquí. Entonces la barra no va a girar. Matemáticamente el momento es igual a la fuerza por la distancia y la distancia sería igual a 0. Así que el momento es igual a 0. Por lo tanto, este R1Y por 0 se nos vuelve 0. Y las únicas dos fuerzas que generan momento son FGT y R2Y. Igualamos aquí a 0. De ahí en adelante, solo es operar y obtener el mismo resultado que muestra la diapositiva. Y tenemos que R2Y es igual a 9,74 libras. Una vez nosotros encontramos el valor de R2Y, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivas hacia arriba. Entonces vemos que R1Y es positiva, por lo tanto me queda R1Y.
FGT es negativa, entonces nos queda menos FGT. Y R2Y es positiva, por lo tanto es más R2Y. Como conocemos R2Y y conocemos el valor de FGT, despejamos R1Y y obtenemos el valor de 14,61. Si tienen otra inquietud, por favor háganmela saber. Muchas gracias por su atención.